Buenos días, mi nombre es Elizabeth Riquelme Rebolledo y los estoy acompañando en el curso Metodología Participativa para la Intervención Comunitaria en Atención Primaria de Salud. El módulo que corresponde tratar en esta oportunidad es el módulo 3, Mecanismo de Participación Ciudadana, y los contenidos de esta clase son las cuentas públicas participativas, consejos de la sociedad civil, los diálogos y consultas ciudadanas, comités y mesas de trabajo y presupuestos participativos. Para comenzar, es importante reflexionar con respecto a la situación de la participación ciudadana en los territorios y también en el contexto país. Existe consenso en que existe una escasa integración sectorial y territorial en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, así como también existen iniciativas que muchas veces son de carácter aislada o son invisibilizadas, ¿cierto?, hacia la comunidad, y donde también existe poca sistematización de los logros o de los avances o las experiencias comunitarias que se desarrollan. Por otro lado, también encontramos que las intervenciones que podemos hacer desde distintas instituciones, también se ha desarrollado una participación de carácter consultiva, muchas veces incluso solo hasta informativa, en ocasiones clientelar, ¿cierto?, instrumental, quedando una buena brecha para poder lograr una participación que sea efectiva y vinculante, donde la expresión de las opiniones y de la comunidad pueda generar cambios para sus propios entornos. Ahora, toda esta situación que acabamos de comentar, la escasa integración sectorial y territorial, las escasas iniciativas comunitarias o la poca visibilización de ellas, o el carácter informativo, consultivo, también se ha complejizado en este tiempo por la crisis sanitaria. Si bien las experiencias de participación a nivel país, estoy hablando de manera genérica, ¿verdad? De cierta forma estaban acotadas, ¿cierto? En términos de participación efectiva, se ha visto, se ha observado que posterior a la crisis de la sanitaria por COVID-19, esta situación se ha complejizado más aún, ya que obviamente las personas tuvieron que retirarse de sus espacios de participación para proteger su propia salud, y eso ha debilitado los tejidos sociales y los espacios de interacción que tenían las personas para encontrarse con los otros, ¿cierto? Y para buscar en conjunto soluciones a los problemas que los afectan en términos comunitarios. Entonces, tenemos este diagnóstico a nivel país, ¿cierto? Donde vemos que existe un camino largo por recorrer en términos de poder reactivar espacios, mecanismos y experiencias comunitarias. Ese es el desafío. Ahora bien, como habíamos comentado en el módulo anterior, en términos de participación ciudadana y a nivel país también existen varios instrumentos legales, ¿cierto?, que nos indican o señalan a las instituciones, los servicios públicos, ¿cierto?, que se deben abrir espacios de participación como un mecanismo de transparencia, de resolución conjunta de problemas y necesidades y de crecimiento a nivel país. Estos instrumentos legales, como por ejemplo la Ley 20.500, institucionaliza la participación ciudadana, la Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
en salud, que es la resolución 31. La ley 20.584, que establece derechos y deberes para las personas en relación a cómo ejercen, ¿cierto?, sus derechos en relación a la salud. Todos estos instrumentos nos están hablando de algunos mecanismos de participación que van a favorecer estos espacios en nuestra institución. En nuestro caso, ¿cierto? Estamos hablando del centro de salud familiar. Entonces, en nuestro propio contexto tenemos instrumentos legales que nos indican, nos dan pistas y nos establecen ciertos mecanismos que nosotros podemos desarrollar para lograr una efectiva participación. ¿Cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana? Las cuentas públicas participativas, los consejos de la sociedad civil, los diálogos y consultas ciudadanas, los comités y mesas de trabajo y los presupuestos participativos. Entonces, comencemos a hablar de cuentas públicas participativas. Bueno, como verán a lo largo de la descripción de estos mecanismos de participación ciudadana, verán que algunos son de carácter anual, otros mecanismos tienen una prolongación en el tiempo y otros también tienen un periodo acotado, ¿ya? Por lo tanto, es posible que ustedes al revisar todos estos mecanismos puedan tomar una decisión como equipo y decir, bueno, nosotros vamos a desarrollar a lo menos dos o tres acciones que puedan estar dirigidas hacia el fomento de la participación y que pueden ser herramientas finalmente que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que viven en sus propios territorios. Entonces, comenzamos. Cuentas públicas participativas. Estos son espacios de diálogo que son abiertos, ¿cierto? En donde la autoridad del servicio, de la institución, en donde ustedes se encuentren, se relaciona con la sociedad civil, con los ciudadanos y las ciudadanas. En este caso podría ser el director del CEFAN, que se reúne de manera ampliada, ¿cierto?, con vecinos y vecinas que pertenecen al área de acción de la institución. Esta cuenta pública es de carácter anual y habla de la gestión que hemos realizado como institución y permite a las personas hacer, de cierta forma, un control social con respecto a los distintos órganos del Estado, instituciones, servicios, ¿cierto? En base de la información que se analiza y que se expresa en esa oportunidad. Ahora, ¿cuáles son las características de estas cuentas públicas participativas? Como les decía, es un ejercicio anual, es un diálogo ciudadano. Lo ideal es que se defina como un espacio de conversación cercano, de diálogo deliberativo, aunque sabemos que no va a ser resolutivo en esa ocasión. Ahora, las cuentas públicas van a ser de cierta forma un tipo de evaluación de la gestión pública que hemos realizado nosotros como institución. Y por último, otra característica que es importante es que se establece como un diálogo público, conocido, transparentado, ¿cierto?, a la comunidad en donde está inserto nuestra institución, nuestro servicio. Entonces, la cuenta pública participativa va a ser un ejercicio anual en donde nosotros como institución vamos a invitar a nuestra comunidad para que la comunidad conozca los resultados de la gestión de la institución y que asimismo también va a poder expresar su opinión, va a existir un diálogo deliberativo
un intercambio de expresiones, ¿cierto?, que va a evaluar finalmente la gestión pública de nuestro servicio. Entonces, aquí ya tenemos un mecanismo de participación ciudadana que podemos desarrollar en nuestra institución. Luego tenemos un segundo mecanismo de participación que corresponde a los consejos de la sociedad civil. Estos consejos de la sociedad civil están vinculados, ¿cierto?, a representantes de la sociedad civil organizada. Es decir, poniéndonos en el caso de nuestro CESFAN, nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y seguramente van a existir organizaciones territoriales, funcionales u otras organizaciones privadas que existen también en nuestro territorio y nosotros los invitamos a conformar estos consejos de la sociedad civil. Lo ideal es que nosotros tengamos una mirada amplia y en términos de esa invitación para que existan representantes de distintos sectores de nuestro territorio. Si tenemos a modo de ejemplo, si tenemos una fuerte presencia de sectores rurales en nuestro territorio, entonces también tendremos que pensar que ese sector tiene que estar representado en nuestro Consejo de la Sociedad Civil, en nuestro COSOC. Ahora, la ventaja del COSOC, del Consejo de Sociedad Civil, es que nos va a acompañar como autoridad, ¿cierto?, en los procesos de toma de decisión relativos a las políticas que hemos definido para nuestra acción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las actividades que se desprenden de este Consejo de Sociedad Civil que nos va a acompañar en nuestra gestión? Va a ser un espacio en donde nosotros vamos a poder informar a los usuarios, a las usuarias y a la comunidad en general con respecto a cómo está funcionando nuestros centros de salud, qué es lo que está pasando y cómo nosotros estamos gestionando la salud al interior de la comuna. Con ellos también vamos a tener un fuerte apoyo en términos de diagnóstico de salud de la población, porque el COSOC, al reunirnos a sesionar, ¿cierto?, nos va a traer información desde afuera y nos va a decir qué es lo que está sucediendo en términos de salud y cómo a lo mejor nosotros pudiéramos resolver algunos problemas o necesidades que se estén expresando en la población. Ahora también los COSOC son una instancia de participación, ¿cierto?, en la formulación, en la implementación y evaluación también de los planes de mejora que nosotros podemos haber diseñado en nuestro CESFAN. Nos permite, como os decía hace unos minutos, recoger opiniones, también iniciativas que estén surgiendo en la comunidad, y no tan solo de la comunidad, también incluso del personal de salud de nuestros establecimientos para mejorar la calidad de nuestra atención. En estas sesiones que nosotros vamos a desarrollar con el Consejo de la Sociedad Civil, también podemos analizar información sobre algunas inquietudes o solicitudes que estén emanando de los usuarios, ¿cierto?, en términos de cómo está funcionando nuestro establecimiento de salud. Nos trae información, retroalimentación con respecto a nuestro quehacer. Y también el Consejo de la Sociedad Civil va a ayudarnos a impulsar un trabajo conjunto entre el equipo de salud, nuestros usuarios y usuarias y la comunidad. Entonces es un puente que se tiende hacia la comunidad y por eso es la importancia de poder instalarlo, de visualizar con claridad cuáles son los grupos que debieran estar representados en este Consejo de la Sociedad Civil y tener especial cuidado de sesionar
de manera frecuente, demostrando también resultados reactivos a todos los problemas y necesidades y propuestas también que se puedan levantar en estas sesiones. Entonces, los consejos de la sociedad civil son una gran oportunidad para desarrollar efectivamente una acción con la comunidad. A continuación, también y como un tercer mecanismo de participación, tenemos los diálogos y consultas ciudadanas. Estas experiencias pueden ser puntuales, las podemos desarrollar cuando nosotros como equipos profesionales o como autoridades queremos conocer con respecto a una situación de interés público o queremos instalar un tema o propuestas o queremos tratar alguna iniciativa que esté desarrollando nuestro establecimiento y queremos tener esa retroalimentación y esa opinión directa con la comunidad. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar esta experiencia? Es que maximiza oportunidades de participación, porque es una invitación ampliada, masiva. Si lo hacemos con cuidado y revisando la metodología, también va a generar un ambiente cálido e inclusivo que va a permitir la participación de una diversidad de participantes que dan cuenta de la realidad de nuestra comuna al, a nosotros abrir espacios de diálogo y de consulta, de cierta forma también compartimos responsabilidades con los participantes en términos del quehacer en salud en la comuna, generamos confianza, compartimos el liderazgo y también el compromiso a lo largo de todos los procesos de las iniciativas que estamos instalando. Una ventaja también que, como ya les mencionaba, es que son masivas y por lo tanto, al hacerlo de esa forma, vamos a poder contar con un número significativo y representativo de cierta forma de nuestra comunidad. Y finalmente, en nuestros espacios, en nuestros encuentros con la ciudadanía y las autoridades de nuestra institución, también vamos a poder generar acuerdos. Entonces, finalmente concluimos y resumimos, esta iniciativa, esta propuesta es lo mejor para nuestra comunidad, cuenta con el apoyo y la validación de nuestra comunidad. Esos son los diálogos cercanos que se tienen que originar y establecer en este tipo de mecanismo de participación. Entonces, aquí también hay una tercera invitación de espacios de participación que podemos desarrollar, ¿cierto?, con los usuarios y usuarias de nuestro CESFA. También, así como estos diálogos abiertos y participativos, tenemos como otro mecanismo la creación de comités y mesas de trabajo. Aquí nos vamos a detener un poquito más porque la verdad que es una muy buena posibilidad de participación, de promoción también de la salud y de trabajo en conjunto. Muy interesante. De hecho, bueno, como yo les comento en todos los módulos, les dejo también una experiencia dentro de los materiales que pueden encontrar en la plataforma de, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde ellos desarrollan estos comités y mesas de trabajo, pero logran sistematizar esos resultados e incluso elaborar orientaciones técnicas que pueden guiar en la acción y en el desarrollo de estas. Ahora, como les decía, estos, estos comités y mesas de trabajo también están compuestos por actores sociales representativos de nuestra comunidad, pero también por personas que de cierta forma tienen posibilidad de tomar decisiones en el ámbito en que se encuentran.
Entonces aquí tenemos que considerar autoridades, a los funcionarios y funcionarias de la salud de nuestro establecimiento y a la comunidad. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que estos actores puedan incidir en la gestión de nuestro centro de salud, ¿cierto? Generamos este espacio de participación para detectar una necesidad o problemas que estén afectando de manera transversal, ¿cierto? Y posteriormente a eso vamos a poder, en conjunto con este comité y mesa de trabajo, vamos a poder levantar un plan de trabajo que sea vinculante a esa necesidad, con plazos establecidos y considerando las particularidades del territorio y del sector en donde nosotros estemos desarrollando nuestra acción. Entonces, el mecanismo invita a participar a autoridades, a funcionarios y funcionarias de nuestro establecimiento, a la comunidad, para incidir en la gestión de nuestro centro de salud. En base a eso vamos a diagnosticar, vamos a levantar un plan de trabajo que tenga un tiempo y un plazo determinado, y todo esto se va a relacionar con las particularidades de nuestro territorio o sector. En base a esa experiencia que yo les comentaba hace unos segundos, se pueden identificar algunas fases que son importantes de tener en cuenta en el momento de poder planificar la acción con los comités y mesas de trabajo. Una vez que nosotros tenemos conformado nuestro comité, la primera etapa es la identificación del problema. ¿Cuál es el problema o necesidad o requerimiento que es sentido por la comunidad, ¿cierto? Y que de cierta manera nosotros pudimos detectar a través de la aplicación incluso de otros mecanismos de participación social. Puede ser que nosotros hayamos desarrollado un diálogo ciudadano o una consulta ciudadana o un cabildo incluso, y de esa experiencia nosotros hayamos recogido y sistematizado información con respecto a los problemas y necesidades que afectan a nuestra comunidad. También puede ser que estos problemas los podamos recoger desde oír o de entrevistas también que podemos realizar con dirigentes sociales, autoridades de salud u otros. Ujú. Entonces, la primera fase, que es lo que hacemos, identificar el problema. Luego, en la fase número 2, vamos a convocar e invitar a las personas que de cierta forma están involucradas con ese problema, a la comunidad, a las organizaciones que estratégicamente están vinculadas a lo que está pasando. Y a las autoridades también que se relacionan con eso, porque como les decía, lo importante es que también podamos tomar decisiones. Ahora, de todas esas personas, la idea es que con un mínimo de 6 personas y un máximo de 15 podamos conformar el comité mesa de trabajo, y la idea es que a lo menos un 50% esté compuesto por personas de la comunidad y el otro 50% pensando en nuestros funcionarios y funcionarias y también la autoridad de nuestra institución. La idea es que la convocatoria para la conformación de este comité y mesa de trabajo sea abierta, difundida por redes sociales, por distintas plataformas o mecanismos de información que existan en la comuna, ¿cierto? Muchas veces en las comunas donde hay alta población rural funcionan muy bien las radios comunitarias, bueno, hoy en día las redes sociales, ¿cierto? Incluso el WhatsApp como un medio de traspaso de información. La idea es que nosotros estudiemos nuestro territorio y veamos cuáles son los mecanismos de comunicación también más efectivos que nos aseguren llegar con la información al máximo de personas posibles y comunicar qué estamos haciendo, conformando más bien
este comité y mesas de trabajo. En una tercera fase, en un hito de inicio, ¿cierto? Conformamos en nuestro comité y mesas de trabajo y dentro de ese grupo humano definimos un grupo motor, ¿cierto? Un grupo que de cierta forma va a coordinar la acción del comité, ojalá con un mínimo de 3 personas, esté compuesto por la comunidad y por funcionarios y funcionarias. No sería muy adecuado que lo organicemos solamente con funcionarios, por ejemplo, incluyendo a la comunidad o viceversa, ¿ya? Es importante que esté representado todos los sectores, ¿cierto? Que exista de cierta forma interés, ¿cierto?, por parte de los participantes de conformar este grupo motor. Ahora, el grupo motor debe tener un coordinador o coordinadora que se va a preocupar de desde las acciones de la convocatoria hasta el seguimiento, ¿cierto? Y también de algo muy importante que ya hablamos al inicio, de realizar la sistematización de la experiencia para después devolverla a la comunidad. Es la gran falla que muchas veces tenemos en nuestras intervenciones, es que hacemos un montón de trabajo con experiencias bellísimas, ¿cierto?, comunitarias, pero no las sistematizamos y tampoco después las difundimos. Entonces es importante tener bien en cuenta en nuestra planificación estas acciones. También ese coordinador va a tener que visualizar las necesidades logísticas, ¿cierto?, prácticas para desarrollar el trabajo de las mesas y también tenemos que definir roles. ¿Quién va a ser de moderador o moderadora, secretaria, ¿cierto? Y cómo de cierta forma a lo mejor vamos a poder ir rotando los roles en en nuestra mesa de trabajo. También debemos considerar la exposición y profundización del análisis del problema. Y aquí podemos echar mano de algunas técnicas que ya conversamos en el módulo anterior, como por ejemplo el árbol de problemas, el análisis FODA, el metaplan, ¿cierto? De forma bien acotada, donde nosotros podemos decir, bueno, el problema tiene que ver con la falta de acceso del agua a la población para consumo humano, por ejemplo. A lo mejor expresado de manera sencilla, lo identificamos en un diálogo ciudadano, pero tenemos que profundizar en aquello. Entonces, para eso echamos mano a las técnicas que ya revisamos para que en este comité y en estas mesas de trabajo podamos profundizar con respecto al problema. Y no solo un problema, pueden surgir más de uno, por lo que también pudiéramos vernos en la necesidad de hacer una priorización y una prelación del problema. Ahora, en base a las experiencias, se sugiere que estas sesiones, ¿cierto?, tengan un mínimo de 2 horas, pero no se extiendan mucho más para que no se pierda el sentido de la actividad, ¿cierto? Planificar cada punto que vamos a desarrollar, ir cerrando y concluyendo cada sesión para que el grupo no se desmotive y decaiga. Una vez teniendo nuestra información, nuestro diagnóstico, existiendo una profundización del problema, una vez que ya nosotros pudimos darle una prelación a ese problema, qué es lo más importante, lo más urgente y lo más factible también de poder desarrollar, tenemos que desarrollar nuestro plan de trabajo. Entonces, ese grupo motor que sugiere este plan, ¿cierto?, lo lleva a la mesa en términos de un bosquejo o un borrador y la mesa sanciona. Ahora, es importante que este plan de trabajo tenga a lo menos un objetivo, que es lo que queremos lograr, ¿cierto? Un objetivo general, 2 o 3 objetivos específicos, no abundar mucho en aquello,
actividades que nos permitan el logro del objetivo, definir claramente responsables, los recursos físicos, recursos humanos, u otros que que tengan que estar involucrados para el logro del objetivo, definir claramente los plazos y la metodología. En la metodología nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, cómo vamos a hacer o cómo vamos a desarrollar el plan de trabajo. Muy importante es que puedan construir una carta Gantt en donde nosotros expresamos en una columna las actividades, ¿cierto?, que ya definimos en el plan, y en las columnas definimos el tiempo claramente para poder hacer el seguimiento. Y en el seguimiento del plan, ¿cierto? Nosotros debemos enfatizar que debe existir una persona encargado de aquello, que puede ser coordinador o coordinadora, ¿cierto? Porque tiene que tener un rol activo mucho mayor en comparación de los otros participantes de la mesa para ir chequeando el buen desarrollo del plan y de cierta forma tomar algunas medidas remediales si es necesario en algún momento. Una vez que nosotros desarrollamos el plan, desarrollamos nuestras actividades, ¿cierto? Y llegamos al final de la ejecución de este plan, tenemos que pensar en la difusión. Como yo les decía, es necesario que nos acostumbremos a sistematizar los resultados independiente de si logramos en la totalidad nuestro objetivo o no. Es muy importante también rescatar la experiencia, los aprendizajes que se lograron en el proceso que establecimos para llegar al objetivo. ¿Mm? Entonces, la evaluación y la sistematización de los resultados debe dar cuenta también de este ejercicio de trabajo en conjunto, de participación que existió desde la conformación del comité de la mesa de trabajo hasta el cierre de este plan de trabajo. Entonces, pensemos en que debemos generar medios de difusión, afiches que podamos colocar en el establecimiento, infografías, también información que podemos dejar en redes sociales, ¿cierto? En radios comunitarias. Todo esto también porque la comunidad se da cuenta de el trabajo que se ha realizado y genera mayor credibilidad y confianza en el equipo y en el equipo de salud también y en el comité. Ahora, después de todas estas acciones, ¿cierto? Llegamos a una fase última, que es el cierre o término de la mesa, el hito final, ¿cierto? Cuando se supone que ya cumplimos los objetivos, el tiempo que definimos para el plan de acción se agotó, se resolvió, em, realizamos las actividades que teníamos planificadas, ¿cierto? Y damos por cerrada esta mesa, ¿ya? Independiente de que si logramos la totalidad de los objetivos o incluso puede ser que hayamos logrado otros productos que no hayamos pensado en un inicio. El buen cierre de la mesa favorece el cuidado y la mantención del vínculo que nosotros establecemos con los integrantes de ella. Em, y para finalizar, también vamos a conversar con respecto a un último mecanismo de participación que corresponde a los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son un instrumento en donde nosotros permitimos o damos espacio para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio puedan tomar decisiones con nosotros, con la institución, me refiero,
con respecto a cómo se puede asignar una parte de los recursos públicos en nuestro territorio. Por lo tanto, se constituye un espacio de cogestión entre la comunidad y nuestra institución para poder administrar una porción del presupuesto de nuestro centro de salud, ¿cierto? Determinado con anterioridad. ¿Cuáles son las áreas temáticas que generalmente nosotros ponemos en oferta para la comunidad en términos de inversión de proyectos que pueda llevar la comunidad? Las áreas son la satisfacción usuaria. Aquí estamos hablando de iniciativas que puedan mejorar la atención de los usuarios, de las usuarias, la relación que puede existir entre los usuarios y los funcionarios, y también mejorar condiciones de atención que podemos ofrecer en nuestro establecimiento. Otro tema importante, otra iniciativa de inversión podría ser la misma participación ciudadana, ¿cierto? Donde tratamos de fortalecer competencias y habilidades propias de los líderes, de los dirigentes sociales, por ejemplo, de los consejos de desarrollo, ¿cierto? Para que exista una gestión que sea integrada a la acción de nuestro establecimiento. Y también pudiéramos pensar en iniciativas vinculadas a la prevención y promoción de salud, ¿cierto? Aquí estamos pensando en que los proyectos hablen de actividades relacionadas con la vida saludable, con la prevención de factores de riesgo o las acciones de refuerzo a iniciativas que favorezcan la salud en la comunidad. En términos prácticos, ¿cómo podemos pensar estos presupuestos participativos? Es importante que nosotros podamos definir una ruta, un camino conocido y difundido a la comunidad con respecto a cómo se va a definir este presupuesto. Tenemos que deliberar y decir, bueno, desde el presupuesto total, nosotros a lo mejor de nuestro establecimiento vamos a destinar un 5%, y este 5% va a corresponder a iniciativas que va a presentar la comunidad a través de proyectos. Tendremos que definir los medios por los cuales vamos a recibir estas iniciativas a través de papel, de manera digital, ¿cierto? Tenemos que definir los tiempos de revisión de estas propuestas, de estos proyectos. ¿Quién va a revisar estas propuestas? Normalmente el encargado de participación de nuestro servicio. Una vez que tengamos todas estas propuestas, ¿cómo vamos a deliberar con respecto a quién va a ganar este proyecto, ¿cierto? Aquí vamos a convocar a las mismas organizaciones que trabajan con nosotros, ¿cierto? Quienes van a votar de manera participativa con respecto a los proyectos existentes o priorizados por nuestro encargado de participación. Una vez que ya tengamos los proyectos elegibles, ¿cierto? Vamos a decir cuáles son los proyectos que son aprobados, y esos van a ser los que se van a financiar en un proceso de compras públicas, ¿cierto? Por parte de nuestro propio establecimiento. Ahora, una vez que el establecimiento compre o gestione los bienes o servicios relacionados al proyecto que ganó la iniciativa de presupuesto participativo, las organizaciones que se adjudicaron el proyecto van a tener que ejecutar estas iniciativas. Y finalmente, como en cada proceso, vamos a hacer un cierre, ¿cierto? Donde la organización que se adjudicó el proyecto tendrá que emitir un informe financiero y técnico con un formato que nosotros tenemos que definir con antelación,
y tendrá que emitir la organización este informe al encargado de participación al servicio. Entonces, este es otro mecanismo posible y viable de realizar en nuestra institución: definir un pequeño presupuesto del global, ¿cierto?, del presupuesto de la institución. Definimos un proceso de postulación de la comunidad con iniciativas de promoción, participación, de participación ciudadana, y llevamos un proceso ordenado y transparente para que la comunidad conozca cómo, de cierta forma, los recursos de nuestra institución también son destinados a iniciativas que partan desde los propios territorios, desde las propias organizaciones. Es así, entonces, como, volviendo a la lámina anterior, tenemos leyes o instrumentos legales que nos indican, como la Ley 20.500, ¿cierto?, o la Resolución 31, nos indican que hay mecanismos de participación, pero estos mecanismos que nos, de cierta forma, entre comillas, nos determina la ley y nos obliga la ley, son una gran oportunidad para que nosotros como institución podamos acercarnos a la comunidad, trabajar en conjunto, poder buscar mejorar la calidad de vida de los entornos en donde viven las personas, ¿cierto?, nuestros usuarios, y transferir herramientas para empoderar a la comunidad de manera que ellos mismos también, a partir de la experiencia que vivan con el centro de salud familiar en donde ustedes se desempeñan, puedan también buscar soluciones en otros espacios. Entonces es un aprendizaje importante, relevante, entrega herramientas y también les asegura a ustedes que están llegando a los reales problemas y necesidades que tiene la comunidad. Entonces una invitación a revisar estos mecanismos. Es muy probable que ustedes ya están desarrollando uno o varios de ellos, e incluso que puedan estar ya desarrollando experiencias valiosas que son importantes de sistematizar. Bueno, estamos llegando a la finalización de nuestro módulo de hoy, el módulo 3, y los dejo cordialmente invitados al módulo cuarto, que corresponde a herramientas para la participación ciudadana. No olvidar que en la plataforma están a disposición de ustedes algunos textos, links para que puedan revisar, y también la evaluación del módulo para que la desarrollen. Que tengan una excelente jornada.